Habla María Antonia de la Parte, doctorante de la Corte 2013 del Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente. En el marco del seminario sobre políticas públicas me referiré a las tendencias de análisis de las políticas públicas educativas y la profesión docente en América Latina. El análisis de las políticas públicas es una actividad intelectual multidimensional que requiere de rigor y método, que conduce al planteamiento de nuevas preguntas y a la disposición para explorar nuevos caminos. Se trata de un análisis comprometido con valores humanistas y cívicos, cuyo objetivo general es mejorar la calidad e idoneidad de las decisiones públicas de los gobiernos en términos de calidad institucional. El concepto de política pública se mueve en un rango de definiciones muy variadas, con énfasis muy distintos, desde opciones de máxima amplitud que prácticamente abarcan toda la vida del Estado, hasta opciones restrictivas a ciertos tipos de acción pública muy específica, que dejan por fuera dimensiones muy importantes, aunque complejas, de la interacción Estado-sociedad. Para Aguilar, una política pública es un conjunto de acciones estructuradas en forma intencional y causal que han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía, que han sido decididas por autoridades públicas legítimas, ejecutadas por actores gubernamentales o por estos en asociación con actores sociales, que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad. Para Glaglia, desde una noción descriptiva, dice que las políticas públicas son proyectos y actividades estatales, y desde una noción más prescriptiva, agrega que deben buscar la satisfacción social y la aprobación ciudadana. El análisis de cada política pública particular, al igual que todo estudio empírico en las ciencias sociales, implica plantear una cuestión y construir una hipótesis de respuesta. Esta hipótesis, dependiendo de la cuestión planteada y de la perspectiva ideológica del analista, estará fundada sobre algún enfoque teórico enmarcado con mayor o menor claridad en alguna de las teorías de la ciencia política. La selección de este enfoque teórico está estrechamente ligada a la filosofía predominante en el momento histórico del país o de la región objeto del análisis. Los 6 modelos teóricos de análisis son el denominado Public Choice, elección pública o política racional. Este enfoque observa principalmente la conducta de los individuos, que constituyen su principal unidad de análisis. En el enfoque Welfare Economics, estado de bienestar o economía de bienestar, una acción pública debe realizarse si permite mejorar la situación de una persona sin desmejorar la de otras. El tercer enfoque, basado en las teorías de clase o teoría del Estado neomarxista, se fundamenta en las teorías y postulados de Marx. Otorga un lugar prioritario a las entidades colectivas definidas en términos objetivos a partir de las características económicas de los individuos. El enfoque pluralista corporativista o el Estado producto de la sociedad se basa en la observación de grupos y no de individuos, pero ya no lo hacen de manera deductiva, sino inductiva. El enfoque denominado estatismo o de la sociedad producto del Estado se edifica sobre las críticas de los dos anteriores. Por último, el enfoque neoinstitucionalista incluye un conjunto de enfoques fundados en el reconocimiento de los límites de las teorías basadas en la observación de individuos o de grupos para explicar la actividad política, y en este caso centran su análisis sobre las variables de tipo institucional. Al abordar este análisis se hace necesario reflexionar cómo el gobierno por políticas públicas se ha convertido en una preocupación para el mundo académico y una referencia para la acción gubernamental. También los programas de reforma del Estado que se impulsan desde los organismos internacionales o regionales obligan a una mayor racionalidad y eficacia de las políticas que se aplican,
razón por la que su discusión empieza a ser materia de interés político y académico también en América Latina. La actividad de las políticas públicas suele visualizarse en forma de ciclo que se inicia con el planteamiento de un problema y culmina en una nueva situación que reinicia el ciclo. Es importante que durante la fase de implementación se mantenga un monitoreo y ajuste constantes. Para efectos del análisis, tomaremos el Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe de UREAL UNESCO dentro de la Estrategia Regional sobre Docentes, el que tiene como antecedente principal las Metas Educativas 2021, adoptadas en 2008 por los ministros de Educación iberoamericanos, cuya meta general fue fortalecer la profesión docente y como metas específicas mejorar la formación inicial del profesorado de primaria y secundaria, así como favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera profesional docente. En este proyecto estratégico regional participaron 8 grupos nacionales de consulta y deliberación e incluyeron 4 focos temáticos: formación inicial, formación continua, carrera docente e instituciones y procesos de las políticas docentes en América Latina y el Caribe. Nada puede ser más histórica y culturalmente acotado que los modos de responder en cada país a la problemática docente del presente. Al mismo tiempo, tal problemática tiene evidentes rasgos comunes, tanto globales como regionales. Sin embargo, se ha realizado un acuerdo generalizado que implica que cualquiera sea el ordenamiento institucional y los recursos que emplee un sistema educativo, su calidad no podrá ser mejor que la de sus profesores. La calidad de estos, tanto como su distribución y organización, afectan directamente a la equidad. Desde ambos criterios, las formas en que se selecciona a quienes se formarán como docentes, las características del proceso de su preparación y certificación como profesionales de la educación, los modos en que se organiza su carrera y los apoyos para el desarrollo profesional continuo constituyen el desafío fundamental de las políticas educacionales del presente en la región de América Latina y el Caribe. Una mirada de las políticas docentes debe fijar atención, como muestra la figura, en al menos 6 dimensiones de una buena política docente: el sistema de ingreso a los centros de formación pedagógica, la formación inicial de calidad, facilitar el desarrollo profesional continuo dentro de una carrera docente valorada institucional y socialmente, asignar los mejores docentes a las escuelas más necesitadas y mantener el acompañamiento docente y el monitoreo de la calidad de la docencia. La evaluación de las características de las docentes mostró feminización de la profesión, con países que tienen hasta 78% de profesoras, procedencia de la clase media o media baja, formación nivel superior, bajas remuneraciones en relación con las profesiones similares, escasas oportunidades de desarrollo y promoción dentro de la labor docente de aula, formación inicial docente de 3 a 5 años y una formación continua sin tendencia remedial. Los temas críticos en la formación inicial docente fueron el bajo nivel de formación con que se ingresa a los estudios pedagógicos, la calidad débil de los programas y los procesos de formación, la necesidad de preparación de los formadores de docentes, la formación universalista o diferenciada para los grupos sociales desfavorecidos, la tensión entre lógicas escolarizantes y lógicas académicas en la formación docente y la insuficiente regulación de los programas de formación. Los temas críticos en la formación continua se evidenciaron una escasa relevancia y articulación, bajo impacto de las acciones emprendidas, desconocimiento de la heterogeneidad docente, falta de regulación de la oferta,
así como poca consideración de la realidad de las escuelas y del aprendizaje colaborativo, como también las dificultades para la regulación y pertinencia de la oferta de posgrados. Los temas críticos en relación con las instituciones y procesos de las políticas docentes se evidenció ausencia de políticas docentes integrales, articuladas y sostenidas en el tiempo. Los niveles de inversión con escasa prioridad asignada a las políticas docentes, falta de rendición de cuentas y presencia de ambivalencia, fuerzas y dinámicas internas a la profesión para logros según metas definidas externamente. Las políticas propuestas para la formación inicial se evidenciaron en los requisitos de entrada más demandantes. Ya Perú aumentó el puntaje mínimo en el examen de ingreso requerido para ser admitido a los institutos superiores pedagógicos. México ofrecerá recursos extraordinarios a las escuelas normales que regulen y mejoren las exigencias para la admisión a sus programas de formación. Chile también ha implementado un programa de becas para candidatos con buenos resultados en la prueba de selección universitaria y al mismo tiempo ha vinculado dicha beca al aumento de las exigencias para el ingreso a los estudios de formación docente. En algunos países han surgido experiencias interesantes de nivelación de destrezas básicas para estudiantes que presentan debilidades por sus condiciones previas de escolaridad y capital cultural, entre los que se puede destacar un programa de nivelación establecido en Perú para carreras de educación cultural bilingüe. En cuanto a resumen de orientaciones para la formación inicial, se propone promover el ingreso de mejores candidatos a la docencia, elevando el nivel de exigencias para ingresar a los estudios pedagógicos. Fortalecer la calidad de los programas de formación docente, especialmente los contenidos curriculares, las estrategias de formación y evaluación de aprendizajes y la calidad de los formadores. También ofrecer una formación de calidad pertinente para el trabajo educativo con grupos sociales desfavorecidos y asegurar sistemas apropiados de regulación de la calidad de los programas de formación y de quienes ingresan a ellos. Las orientaciones para la formación continua consisten en asegurar al profesorado el derecho a una formación continua relevante y pertinente, centrada en la formación integral y en los aprendizajes de los estudiantes, construir trayectorias de desarrollo profesional distinguiendo etapas en la vida del docente, implementar mecanismos de regulación de la oferta de formación continua con el fin de asegurar su calidad y relevancia, promover el aprendizaje colaborativo en el contexto escolar y regular la pertinencia de la oferta de posgrados. En relación con las orientaciones para la carrera docente, se propone diseñar e implementar carreras destinadas a fortalecer la profesión y a incidir en la atracción de buenos candidatos. Reconocer en la carrera diferentes etapas de desarrollo de la trayectoria y la competencia docente. Estructurar la carrera en torno al mejoramiento del desempeño profesional. Diseñar e implementar una política de remuneraciones e incentivos clara y articulada para estimular la labor profesional docente. Desarrollar sistemas válidos y consensuados de evaluación del desempeño profesional, así como disponer de mecanismos transparentes para el acceso a las plazas docentes y para la asignación de funciones. En lo que respecta a las orientaciones para las instituciones y procesos de la política docente, sabemos la escasa prioridad asignada a las políticas docentes, que se refleja en que más allá del necesariamente elevado gasto público destinado a remuneraciones del personal docente, la inversión en programas de mejoramiento de la formación inicial y del desarrollo profesional continuo es por lo general baja en la mayoría de los países y además variable, según las coyunturas económicas y las prioridades de las distintas administraciones. En parte, este problema obedece a que, a diferencia de lo que ocurre con los salarios, los gastos en materia de formación y desarrollo profesional docente no están regulados por leyes específicas y permanentes, sino por presupuestos aprobados anualmente, por lo que sugieren priorizar las políticas docentes
en una perspectiva sistémica, lograr mayor efectividad de las políticas conciliando criterios de continuidad y cambio, promover la participación de los actores en la generación de políticas y fortalecer la institucionalidad pública para el desarrollo de las políticas docentes. En la revisión bibliográfica han surgido algunas novedades. En este sentido, Paulo Speller, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación en el marco del lanzamiento del Observatorio Regional de Educación Inclusiva, el cual es perteneciente a Naciones Unidas, declaró la educación en derechos humanos como que debe ser un elemento fundamental del sistema educativo. En este sentido también, en Argentina, Alfredo Dillon demuestra la necesidad de incluir en la escuela la enseñanza de habilidades emocionales, o también denominada la otra inteligencia, para manejar la perseverancia, la sociabilidad y la autoestima. Explican que investigaciones demuestran que estas capacidades ayudan a aprender más y a insertarse mejor en el mercado laboral. Para completar, algunas observaciones interesantes que por razones de tiempo voy a comentar solamente las más resaltantes expuestas por el entrevistado en este video que les invito a observar. El entrevistado dice que el profesor no solamente debe enseñar, sino también educar. Que el profesor es un profesional que está aislado, a diferencia del abogado y del médico cuyas profesiones son públicas. Y el profesor tiende a tener una actividad privada, no comparte con los compañeros y habría que modificar este aspecto. También se refiere a que la escuela es una cadena de producción en la que no hay posibilidades de saltos, pero tenemos escuelas del siglo XIX con profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Recomienda que tenemos que aprender, desaprender y volver a aprender para lograr nuevas ocupaciones vinculadas a tecnologías o asesorías. Necesitamos personas que transformen un yacimiento de empleo en una oportunidad de empleo. Y nos preguntamos, o se pregunta, ¿qué debe incorporar el docente? El docente debe ser capaz de trabajar en red. Y en resumen, la sociedad necesita transformar al docente para dejar de producir sociedades manufactureras que hacen cosas que otros han pensado. A modo de conclusión, tenemos que entender que definitivamente no hay Estado sin gobierno y no hay gobierno sin administración pública. Pero en relación con sus responsabilidades respectivas debe establecerse un orden de prelación. Es decir, ambos no son igualmente responsables. El primero debe hacerse responsable de la administración del Estado, pero la segunda no puede responsabilizarse del gobierno del Estado. Si la administración pública no es productiva, el gobierno debe hacer las reformas administrativas suficientes, pero si el gobierno no es representativo, la administración pública no puede hacer las reformas políticas necesarias. Cuando los gobernantes ignoran a los administradores públicos, gobiernan mal. Cuando los administradores públicos ignoran a los gobernantes, administran mal. Unos u otros desatienden sus deberes. Gobierno y administración van de la mano. No administrar es desgobernar y no gobernar es desadministrar. Gobierno y administración son el anverso y el reverso de la realidad estatal. Muchas gracias.